Es un gusto estar nuevamente con ustedes después de unos cuantos mesecillos. Estar a visitarles. Gracias por la cálida recepción que siempre nos suelen dar. Y gracias por sus oraciones, porque noto por ahí en las publicaciones que nos recuerdan en oración, ¿verdad? Entonces, eventualmente, y eso siempre es un gran ánimo para nosotros, para mí, para mi esposa y, por supuesto, para nuestro ministerio. Muy bien, entonces nuestro hermano Abraham ya leyó Jonás capítulo 1, 17 al 2, 10. Y el título del sermón, hermanos, es Regreso a la obediencia. Pero vamos a orar primeramente para comenzar. Gracias, Señor, te damos por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Nos has extendido la salvación y continúas, Padre, salvándonos. Señor, te rogamos que sigas trabajando en nuestro corazón de tal manera que en medio de nuestras faltas, de nuestros errores, nosotros seamos dóciles y nos volvamos a ti. Tú estás totalmente comprometido en hacerlo, en volvernos a ti y en usar aún disciplina para volvernos a la obediencia. Y te agradecemos por eso, porque algún día habrás de presentarnos irreprensibles delante de ti. Gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos y ruego que tu bendición sea con nosotros. En nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, la última vez que estuve con ustedes estudiamos el capítulo 1 del libro de Jonás. Vimos hasta el versículo 16. Y Jonás, o el libro de Jonás, es el libro en el cual nos habla de un hombre que se atrevió a ir en contra de la voluntad de Dios y falló rotundamente. En esta historia vemos cómo Dios muestra misericordia, Dios muestra su gracia, Dios muestra su amor leal para todos los personajes del libro. Vemos cómo Dios se relaciona con Jonás con misericordia, con gracia y amor, pero Jonás falla en mostrar ese amor. Jonás falla en mostrar esa misericordia, esa compasión para todos los que están alrededor de él. Este es un libro en el cual nos enseña por medio de ironías. Usted sabe que la ironía es una incongruencia, la ironía es una discrepancia, la ironía es una inconsistencia, es una expresión, es un evento, es una declaración que es usada de una forma opuesta de lo que se espera. Por ejemplo, usted puede ver ahí en el capítulo 1, versículo 2, fíjese cómo dice: Dios le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en contra de ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero el versículo 3 dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis. Es decir, es irónico que lo único que Jonás tiene que hacer es hablar el mensaje que Dios le ha dado, y no lo hace. Él pretende escapar de Dios y se convierte en un desertor. En el versículo 4 vemos también cómo el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una gran tempestad tan grande que en el mar, que en el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Sin embargo, Jonás había bajado a la bodega del barco y estaba acostado y dormía profundamente. Jonás no muestra temor alguno por el Señor, y eso es irónico. En el versículo 6 vemos cómo el capitán se le acercó y le dice: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y Jonás no ora al respecto. En el versículo 9 vemos cómo Jonás responde: soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Está dando esta declaración increíble: yo temo al Señor. Sin embargo, hermanos, es irónico que un profeta de Dios, quien dice que con sus palabras teme y ama a Dios, demuestre lo contrario con sus hechos. Así que la ironía es una de las características de este libro. Los marineros paganos obedecen al Dios verdadero y el siervo del Señor desobedece. El viento y la tormenta obedecen y el profeta de Dios desobedece. El día de hoy lo que vemos es que la creación se somete ante la voluntad de Dios, este gran pez, pero el mensajero de Dios al principio se muestra indiferente. Es una vida irónica lo que estamos hablando aquí. La vida de Jonás cada vez demuestra un descenso y él va descendiendo hasta una muerte segura. La desobediencia lleva a Jonás a una decadencia espiritual. El texto nos dice que él descendió a Jope, entró en la nave, bajó al interior de la nave, lo echaron al mar y después descendió a lo profundo del mar en el interior del pez.
Es decir, Jonás, en vez de levantarse, como le dijo Dios, levántate, ve a Nínive, él comienza a descender. Él comienza a caer, es decir, su estado espiritual está descendiendo, está cayendo delante de Dios, se está alejando cada vez más de Dios, y eso es lo que causa la desobediencia. El autor nos está indicando que su propio descenso físico representa su condición espiritual. Él está en una decadencia espiritual. Ahora, la pregunta que debemos, o que surge y debemos de contestar es, ¿qué sucede cuando un cristiano comienza a desobedecer a Dios? ¿Acaso Dios lo abandona? ¿Es Dios indiferente a su rebeldía? De ninguna manera. Dios comienza el proceso de reprensión. Dios comienza el proceso de disciplina con el fin de llevar a este individuo al arrepentimiento y a la confesión. Es decir, hermanos, Dios no acepta un no como respuesta. Dios siempre toma la iniciativa para lograr la rehabilitación del rebelde. En el versículo 4 del capítulo 1 vemos cómo Dios desató una tempestad para reprender a este rebelde profeta. Ahora, lo interesante es de que Dios está usando una reprensión no verbal. Es decir, Dios usa la tormenta. Dios usa los fuertes vientos para reprender a Jonás. Es decir, Dios está usando las circunstancias para reprenderlo. En ocasiones Dios tiene que hacer eso. Dios usa las circunstancias para reprendernos y volvernos a la obediencia, a su voluntad. Pero también vemos en este libro que Jonás es reprendido verbalmente. Recuerda lo que acabamos de leer ahorita en el versículo 6. Dios usó al capitán de este barco para reprenderlo. Dice el versículo 6 del capítulo 1 que el capitán se acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Así que el Señor lo estaba reprendiendo por medio de este pagano, de este marinero pagano. Dios le está recordando su misión por medio de este marinero. Así que lo que estamos viendo aquí es cómo la reprensión del Señor se torna ahora verbal. Debemos de notar que Dios estaba totalmente enfocado en Nínive, en ir a esa Nínive. Pero ahora todo el enfoque de Dios se vuelca sobre Jonás para amonestarlo y disciplinarlo. Porque este profeta está en desobediencia. Ahora, esto nos hace reflexionar, hermanos, sobre la forma que Dios procede cuando un cristiano experimenta la disciplina del Señor. Y eso también tiene que hacernos reflexionar sobre la forma que debemos de responder para regresar a la obediencia ante Dios. Lo sorprendente de nuestro pasaje es que Jonás experimenta una salvación que obviamente no merece. Es una salvación por gracia. Y en el proceso de esta salvación, hermanos, Dios se encarga de corregir y disciplinar a este desviado profeta. Así que la idea principal que quiero compartir con ustedes es esta. El Señor nos regresa a la obediencia por medio de su disciplina. En primer lugar, Dios nos regresa a la obediencia. Y esto significa, hermanos, que el rescate de la obediencia es por gracia. Así que cuando hablamos de la gracia de Dios, nos estamos refiriendo acerca de su favor inmerecido. Es decir, Dios trata con nosotros no según nuestros méritos, no según nuestro valor, sino que Dios trata o actúa en favor de nosotros en su propio amor, por su misericordia, por su bondad, porque a Él le place. Así que el rescate de Dios es por gracia en la vida de Jonás. Y Jonás sabe perfectamente cuál es el estado en el que se encuentra delante de Dios. Él está en un estado de rebeldía. Tanto que en el versículo 7 del capítulo 1 dice así, ¿verdad? Y cuando los marineros echaron suertes y comprobaron que él era culpable, dice el versículo 11, le preguntaban a Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Jonás contesta en el versículo 12, tómenme, láncenme al mar y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Es decir, los marineros en este momento se vuelven en el instrumento de disciplina que Dios va a usar para corregir a este profeta. Lo tiran por la borda. Lo tiran en medio de la tormenta, en medio de esas condiciones. Y eso nos indica que no hay escapatoria. No hay lugar donde él pueda correr ahora. Es una muerte segura. Pero vean lo que dice el versículo 17. Y el Señor, ¿qué hizo? Dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El texto dice que Dios dispuso un gran pez. Ahora esa palabra es muy interesante, dispuso, porque nos indica que Dios está ordenando, Dios está determinando, Dios está estableciendo un gran pez que realice el propósito específico de tragarse a Jonás.
Es lo que está diciendo. Esta palabra dispuso la vemos 4 veces en este libro. La vemos aquí, también la vemos en el capítulo 4, versículo 6, cuando Dios dispone una planta para reprender, para cuidar a Jonás. Lo que estamos viendo es de que Dios nos muestra su soberanía sobre las criaturas del mar. Dios nos muestra su soberanía sobre las plantas. Capítulo 4, versículo 7, Dios nos muestra su soberanía sobre los gusanos. Dios nos muestra su soberanía sobre el viento del este en el capítulo 4, versículo 8. Así que lo que estamos viendo, que cuando el texto dice, el Señor dispuso un gran pez, nos indica que Dios está velando soberanamente para que se hagan las cosas conforme a sus designios, conforme a lo que Él está estableciendo. Así que esto es muy importante, hermanos, porque este gran pez no es para la muerte de Jonás. Este gran pez lo dispuso Dios para mantenerlo vivo, para salvarlo. Así que la salvación que Jonás está a punto de experimentar fue preparada por el Rey del Universo. Ahora pensemos por un momento en los lectores de esta carta, de este libro, el pueblo de Israel. ¿Qué estarían pensando? Hasta aquí llegó. Es el fin de este profeta. Pero parece, hermanos, que Dios no deseaba que su siervo desobediente muriera. Ezequiel 18:32 dice, no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor, sino arrepiéntanse y vivan, dice el Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Dios está continuando en perseguir a este hombre. Dios está persiguiendo a este hombre rebelde, pero está persiguiendo a la hora para mostrarle su misericordia, para mostrarle su gracia. Es decir, Dios está buscando su arrepentimiento. Dios está buscando su confesión. Dios está buscando restaurar a este profeta desobediente. Ahora, ¿puede ver usted el escándalo de todo esto? ¿Puede verlo, la implicación? El escándalo ante los ojos de Israel. Es decir, en vez de muerte, Dios está buscando darle vida. ¿Se da cuenta? En vez de muerte, Dios está procurando su bienestar espiritual al momento de ordenar este pez para usarlo como el medio de disciplina. Eso parece ser lo que está sucediendo aquí. Dios está disciplinando a Jonás. Lo que muchos pueden decir, sí, que lo discipline, ¿verdad? Se lo merece. Adelante. Pero Dios lo disciplina, hermanos, para volver a utilizarlo como su instrumento útil en ir a Nínive como un portavoz de la esperanza, de la misericordia que está dispuesto a dar a este pueblo perverso. Jonás recibe un trato totalmente inmerecido. Ahora, esta es, hermanos, esta es la maravillosa gracia de Dios para con los suyos. Esta es la gracia que Dios demuestra a gente como nosotros. Claramente vemos cómo el rescate de Dios es por gracia, y es por eso que Dios disciplina a los suyos para volverlos a sí mismo, hacia Él. Dice el versículo 17 que el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que, primeramente, hagamos un paréntesis aquí. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un milagro. O sea, que este hombre haya estado en el vientre del pez por 3 días y 3 noches es un milagro. No cabe duda que mantenerse ahí es un milagro. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos al ver este relato lo descartan como verídico. Es decir, los de la alta crítica, los teólogos liberales alegan que esto es una fábula, alegan que esto es una parábola, alegan que esto es solamente un simbolismo. Eso no sucedió, ¿verdad? Eso no tiene que significar otra cosa, menos eso. El teólogo Robert Yarbrough dice que estos liberales descartan esas afirmaciones de la Escritura y encuentran estos milagros improbables, desagradables, repugnantes, y luego interpretan la Biblia a la luz de un alto entendimiento, según ellos, ¿verdad? El apóstol Pablo habló muy bien de ellos, diciendo que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un milagro que Dios hizo. Así que Dios usa este pez para disciplinar a Jonás y volverlo a sí mismo. Y en la Biblia vemos, hermanos, claramente cómo Dios disciplina a los suyos, y Él siempre lo hace para volvernos a la obediencia a Él. Es lo que nos enseña Dios cuando estamos en desobediencia. El libro de Hebreos lo dice claramente en el versículo 12, capítulo 5 y 7. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, y te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para corrección que sufre,
Así que esa es la razón por la cual Dios va a permitir que Jonás pase por el fuego de esas circunstancias. Es para su corrección. Así que el texto nos dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que esos 3 días y 3 noches, hermanos, nos indica que él estuvo luchando entre la vida y la muerte. Es un estado precario, es un estado desesperante. Claramente él está en sufrimiento, él está en agonía. Básicamente, Jonás está al filo de la muerte. Y eso nos enseña algo muy importante. Este pez no es un crucero de lujo. Este pez es un lugar para aprender. Es un lugar en el cual él va a ser corregido. Es un lugar en el cual su fe va a ser probada. Es decir, Dios le va a enseñar obediencia a su profeta. Dios usa ese gran pez para disciplinar a Jonás porque todavía le falta mucho. En el barco, usted puede recordar cómo él durmió mientras estaba en pecado y estaba en rebeldía. Pero usted puede ver cómo en el vientre del pez él está alerta. Él está desesperado. Él está despierto. En el barco, usted puede ver cómo él no oró por los marineros. Pero aquí, en medio del fuego, la disciplina, se pone a orar. Dios, por medio de este pez, está cambiando a este hombre. El pecado lo llevó a ser un hombre pasivo, lo llevó a ser un hombre indiferente a la voluntad de Dios. Pero por medio de la disciplina de Dios, por medio de este pez, Dios lo lleva a buscar y a clamar por su salvación. En aquel barco, el pecado llevó a Jonás lejos de la presencia de Dios. Mientras que en este pez, la disciplina de Dios lo lleva de regreso al Señor. Y tiene la intención de que él vuelva al llamado que Dios le hizo en el capítulo 1, de ir a Nínive y predicar. Porque Dios tiene un plan para él. La disciplina del Señor, hermanos, lleva a Jonás a hacer su voluntad. El pez claramente es un instrumento de la corrección de Dios. Es un símbolo de su gracia gratuita e inmerecida. Dios hace todo eso para volverlo a sí mismo. Y esto nos enseña algo muy importante. La disciplina del Señor, por más sufrimiento que traiga a nuestra vida, no es para nuestra destrucción, sino que es el medio que Dios usa para nuestra corrección. La disciplina del Señor es para nuestra edificación. Dios la usa para sacarnos de nuestro error y volvernos a Él mismo, porque Él nos anhela con amor santo. Si experimentamos la disciplina del Señor, es porque Él, hermanos, es porque Dios mismo está procurando nuestro bienestar espiritual. Él nos está corrigiendo. Así que es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo en el cual nosotros necesitamos aprender a vivir en santidad. Es un tiempo en el cual aprendemos obediencia a sus mandamientos. Si Dios nos rescata de la desobediencia por medio de la disciplina, y si la meta de la disciplina es volvernos a Él, entonces, en segundo lugar, en la disciplina debemos volvernos a Dios en oración. Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor. Qué interesante, ¿verdad? Entonces Jonás oró al Señor. Es decir, después de 3 días, después de 3 noches, después de 3 días, él comienza a orar. Es decir, le tomó 3 días para darse cuenta de su error. ¿Se imaginan? 3 días de tormento en el vientre de ese pez, 3 días de aflicción, 3 días de agonía, 3 días de amenaza de muerte, 3 días de rebeldía ignorando a Dios, 3 días de altivez, 3 días de amenaza de muerte, 3 días de indiferencia y soberbia a pesar de la miseria en que se encontraba, 3 días de orgullo el cual no le sirvió para nada, 3 días deseando la muerte, 3 días deseando no haber nacido. Parece que eso nos toma tiempo en humillarnos y reconocer que necesitamos volvernos a Dios en oración, ¿no? ¿Qué contraste vemos? ¿Qué ironía vemos? Porque los marineros, cuando enfrentaron el azote, la furia de la tormenta, rápido se pusieron a orar. Ellos rogaron que Dios no les permitiera que perecieran. Pero este hombre, 3 días después, en ese sufrimiento, en esa agonía, finalmente ora. Finalmente se dirige a Dios en oración. Pero la disciplina todavía no termina. Aquí vemos, hermanos, cómo este profeta responde en oración, ciertamente. Responde en oración ante el azote de la corrección de Dios. Ahora, claramente estamos viendo que está en medio de la disciplina, está en medio de la prueba, está siendo pulido por las manos del alfarero. Es un tiempo difícil, indudablemente. Así que estas circunstancias se han vuelto para Jonás una prueba sumamente difícil. Por lo tanto,
la forma que vemos aquí de oración, el ejemplo que Jonás nos da a continuación de oración, se vuelve un modelo para nosotros. Y aquí podemos ver al menos 6 cosas a considerar cuando estamos en medio del fuego de la disciplina. Primeramente, podemos ver que podemos volvernos a Dios en oración sabiendo que Él nos responderá. Dice el versículo 2, y dijo Jonás, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Fíjese el lenguaje que Jonás usa. Está claramente desesperado, está en angustia y clama al Señor. Y él dice que desde el Seol pidió auxilio, como dice el texto, ¿va? Ahora, cuando hablamos del Seol, la Biblia habla del reino de la muerte, habla de la espera de la muerte. Así que una persona que va al Seol es una persona que va a morir. Jonás básicamente está siendo tragado por la muerte, se encuentra en el vientre de la muerte. Jonás fue sorbido por la muerte. En pocas palabras, está acabado. En pocas palabras, él está a punto de morir. Y el ejemplo que encontramos en esta oración que él está haciendo es que en medio de la angustia podemos apartarnos de nuestra rebeldía. Podemos volvernos a Dios en oración sabiendo que Él nos escucha. Él no se ha olvidado de nosotros. En medio del fuego de la disciplina, nosotros podemos volvernos a Dios en oración reconociendo que Dios está en control de cualquier sufrimiento. Dice el versículo 3, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y todas tus ondas pasaron sobre mí. Fíjese cómo el texto nos describe detalladamente la terrible situación en la que se encuentra. El texto dice, es el Señor, me has echado a lo profundo, o sea, Dios ha hecho esto, me has echado a lo profundo, en el corazón de los mares, la corriente me envolvió. El punto es de que Jonás, hermanos, reconoce que ahora no se puede escapar. Él está atrapado ahí, está en medio de la disciplina de Dios. Y después dice, tus encrespadas olas, es decir, tus enfurecidas olas, tus ondas sobre mí. Es Dios, son tus encrespadas olas, tus ondas. Es decir, es Dios, es la mano de Dios quien está obrando en contra de Jonás, está en medio de esas circunstancias. Ahora, por más agobiante que está la situación, hermanos, nosotros podemos orar sabiendo de que si Dios está ocasionando cualquier disciplina en nuestra vida, significa primeramente que Dios está en absoluto control de nuestras circunstancias. Ahora, ¿qué significa eso? Dios está en control de nuestras circunstancias. Dios va a usar las circunstancias para volvernos hacia Él. Significa, hermanos, que Dios no va a cambiar las circunstancias hasta que Él no cambie nuestro corazón. ¿No le ha pasado? Cuando usted está en algún problema, en alguna dificultad, ¿cuál es la tendencia de nuestro corazón a venir ante Dios? Cámbialo todo, sáname, provéeme, alíviame, corrige, cámbialo a Él. Pero rara vez nos detenemos a decir, cámbiame en nuestras circunstancias. Sé yo el que primero cambie. Cambia mi corazón. Ese es el objeto de la disciplina. Ese es el objeto de la corrección. Ese es el objeto por el cual Dios está usando este pez en la vida de Jonás. Dios está totalmente comprometido con primeramente cambiar nuestro corazón. Ese es el objeto de pasarlo por esas circunstancias. Así que en medio de la disciplina, hermano, nuestra oración debe ser, Dios mío, cambia mi corazón. O dicho de otra manera, Dios primeramente cambia nuestro corazón. Después puedes cambiar las circunstancias. En medio de la disciplina, nosotros podemos volvernos a Dios en oración, expresando la esperanza de que volveremos a deleitarnos en Él. Dice el versículo 4, entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Dios, hermanos, usa personas difíciles. Es decir, usa personas difíciles en nuestra vida para disciplinarnos. Dios usa a la iglesia, Dios usa a líderes, a pastores, Dios usa miembros regulares e irregulares de la iglesia, que son difíciles, ¿sí?, para disciplinarnos. ¿Cuál es tu ministerio en la iglesia? Soy instrumento de Dios, ¿verdad?, para disciplina de muchos. Dicen algunos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Dios usa las circunstancias en nuestra vida. Hermanos, Dios usa circunstancias que pueden ser dolorosas. Usa enfermedades, usa tragedias, usa persecuciones. Dios usa ataques, Dios usa calumnias. Dios usa los desprecios de otros.
Dios usa la falta de confianza de muchos sobre nosotros. Dios usa las traiciones. Y eso, hermanos, comienza a mermar nuestra vitalidad espiritual. Eso nos lleva a desgastar. Eso nos puede llevar hasta deprimirnos. Y cuando es así, comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Cuando es así, cometemos el error de pensar de que Él se ha olvidado de nosotros. Y es por eso que Jonás dice ahí, ¿verdad? Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Es como si dijera, Dios no está conmigo. Dios me ha abandonado. Es decir, nuestra fe va a ser probada. Santiago mismo nos recuerda en esas circunstancias. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su fruto perfecto, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Es decir, podemos gozarnos. Podemos gozarnos en medio de cualquiera que sean las circunstancias, porque Dios está procurando nuestro bienestar espiritual. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él está trabajando, Él está procurando nuestro bien espiritual. Por lo tanto, podemos deleitarnos en Él para siempre. Jonás mismo dice, volveré a mirar a tu santo templo. Básicamente está diciendo, voy a deleitarme en ti nuevamente. Voy a deleitarme en ti. Que podemos orar con esa confianza y que nos volveremos a deleitar en la comunión con Dios. En medio del fuego de la disciplina, nosotros podemos volvernos a Dios en oración, reconociendo que es Dios quien nos vuelve a levantar. Dice el versículo 5 y 6, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Es decir, Jonás tiene el agua hasta el cuello, ¿verdad? Como dice la canción, estoy hasta el mero fondo. No puedo caer más bajo. Lo único que queda es una muerte segura. Se la sabe el hermano. En el capítulo 1, hemos visto cómo la desobediencia ha llevado a Jonás hacia la decadencia espiritual. Lo mencionamos brevemente ahorita. Jonás descendió a Jope en el versículo 3 del capítulo 1. Entró en la nave y se da cuenta cómo está descendiendo. Después bajó al interior de la nave, lo echaron al mar en el versículo 15. Descendió a lo profundo del mar en el vientre del pez, como leímos en el versículo 17. Después en el capítulo 2:5, aquí que estamos leyendo, dice que ahora descendió hasta las raíces de los montes. El gran abismo lo envolvió, las algas se enredaron en su cabeza, es decir, está atrapado, no hay escape, se quiso escapar de Dios, ahora no puede hacerlo. Ha estado oyendo del Señor y esto lo llevó a una decadencia espiritual. Ahora no puede escaparse de Dios, ni mucho menos puede salvarse a sí mismo. De hecho, el Salmo 139, en versículos 7 y 10, dice algo muy relevante. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más recóndito del mar, dice el versículo 10, aún ahí, muy interesante, aún ahí en el fondo del mar, me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Interesante, ¿no? Es algo muy interesante porque dice, donde esté, tú me vas a guiar. Donde esté, tú me vas a tomar. Es decir, hermanos, no nos podemos escapar de Dios, así como tampoco, hermanos, nos podemos escapar de su salvación. Él está totalmente comprometido a salvarnos. Jonás dice, tú sacaste de la fosa mi vida. Es decir, Jonás reconoce la obra de Dios y aquí es donde comenzamos a ver cómo es Dios quien le da vuelta a las circunstancias. Dice, tú cambiaste, tú sacaste de la fosa mi vida. Y por primera vez en el libro estamos viendo cómo Jonás se refiere a Dios como Señor, mi Dios, tú eres mi Dios. Antes no había hecho eso. Jonás está descendiendo, sin embargo, ahora Dios revierte su condición y ahora Jonás reconoce que su Señor, su Dios, es quien lo va a sacar de esa condición. Y la declaración que hace, usted lo puede ver ahí claramente en el versículo 6. Fíjese cómo usa la palabra Señor, es el nombre de Dios, del pacto. Está en mayúsculas ahí en su Biblia, ¿verdad? Es Yahweh, tú, Señor, tú eres mi Dios. Así que Él reconoce
que es el Señor quien lo va a sacar de esa condición. De hecho, Isaías 59:1 dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Es decir, Dios, hermanos, a pesar de nosotros, Dios sigue teniendo la disposición para salvarnos. Él no ha acortado su mano, sino que su diestra siempre está dispuesta a salvarnos, a sacarnos de nuestra condición. Es Dios quien nos levanta de nuestro pecado. Recuerdo, en Estados Unidos conocí a un joven que comenzaba su vida cristiana y fue disciplinado porque cometió un pecado muy feo. Y le prohibieron que fuese a la iglesia madre. Solamente podía asistir a la misión donde había conocido a Cristo. Y eso, él pensaba, decía que eso lo iba a matar. Dice, ya se acabó mi vida en Cristo. Se acabó mi vida cristiana. Y decía que oraba en angustia porque decía, no puedo volverme al mundo. No puedo regresar de donde venía. Estaba en angustia. Pasó el tiempo, fue restaurado y el Señor lo levantó. Pero lo que quiero decir es de que es Dios quien nos levanta de nuestro pecado. Y eso nos enseña, hermanos, que no importa cuál sea nuestro estado, no importa cómo estemos, nosotros podemos volvernos en oración, reconociendo que es Dios el que nos va a levantar. Es Dios el que nos va a volver a la obediencia. En medio de la disciplina podemos orar sabiendo que nunca es tarde para volvernos a Dios. Dice el versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Así que Jonás se retracta aquí de desear la desobediencia y ahora indica que prefiere la obediencia. Y eso se hace evidente a través de esta oración, ¿verdad? Él se acuerda de Dios y desea volverse a Dios. Jonás dice, cuando desfallecía en mí mi alma. Y eso nos dice que ha llegado al punto en el cual perdió toda esperanza, perdió toda fuerza. Está en una crisis de fe. Y en ese estado, ¿qué dice? Del Señor me acordé. Ahora, es muy interesante, ¿verdad? Fíjese el orden de las palabras. No dice, me acordé del Señor. Aunque, si usted tiene Reina Valera, así dice, ¿verdad? Dice, me acordé de Jehová. Pero la nueva versión de las Américas, dice, del Señor me acordé. Si su Biblia dice, me acordé del Señor, busques otra versión, ¿verdad? Una versión que diga, del Señor me acordé. Y eso es muy importante. Porque cuando Jonás está diciendo, del Señor me acordé, es muy importante porque nos dice que el Señor, hermanos, es el objeto de sus pensamientos. Es decir, Dios es el objeto de sus recuerdos. Y en segundo lugar, cuando dice, del Señor me acordé, recordar no solo se refiere a una actividad mental, sino que también lo lleva a una actividad física. Es decir, Jonás se acuerda mentalmente de quién es Dios, se acuerda de su carácter, se acuerda de Dios y actúa en base a ese conocimiento. ¿Qué es lo que hace? Dice, del Señor me acordé y mi oración llegó a ti. Se pone a orar clamando por ayuda. Ahora, usualmente se dice por ahí, ¿verdad? O decimos que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, ¿verdad? Y a veces lo usamos como un cliché, pero eso es cierto, ¿verdad? ¿Sí? En cierta manera podemos argumentar que es cierto. El texto dice, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Es decir, Dios escuchó su petición, Dios actuó oportunamente. Pero la verdad relevante aquí no es eso, sino que lo que vemos aquí es que por más desesperante que sea la situación, nunca, hermanos, nunca es tarde para volverse a Dios. Nunca es tarde para confiar en el Señor. Nunca es tarde para confiar en su misericordia, para confiar en su gracia. El hijo pródigo estuvo en esta situación y él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y planeó su discurso diciendo, le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él. Y se dispone a ir a su padre. Y cuando llega con su padre comienza a dar su discurso, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero el padre lo interrumpe. No deja que continúe con su discurso. Lo viste, lo restaura. Lo que estamos viendo, hermanos, es de que nunca es tarde para que nosotros nos volvamos a Dios en oración
y confiemos en su misericordia y confiemos en su gracia. En medio del fuego de la disciplina, nosotros también podemos volvernos a Dios orando la palabra de Dios. Aquí hay una última cosa por considerar con respecto a la oración en medio de la disciplina. Jonás ora la Biblia en medio de su angustia. Capítulo 2, versículo 2 al 9. Todos esos versículos. Es una larga oración. Pero si se da cuenta, no son necesariamente las palabras de Jonás. ¿Qué quiero decir? Jonás está citando salmos de acción de gracias. Es decir, Jonás está citando las escrituras. Mejor aún, Jonás está orando las escrituras. Usted lo puede ver claramente ahí como hasta en su Biblia está indentada la palabra de Dios. Lo cual nos indica que Jonás está haciendo cita o el autor está citando estos, bueno, se hizo después esto, ¿verdad? Pero eso nos indica que está citando versículos de la Biblia. Por ejemplo, en el versículo 2, cuando dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, es una cita del Salmo 130, versículo 1 y 2. Usted lo puede ver aún en sus referencias de la Biblia. Si va a las letritas de abajo, ahí puede ver cómo está la referencia. Versículo 3, pues me habías echado a lo profundo. Ahí usted puede ver cómo está haciendo una referencia al Salmo 69, 1, 2, 14 y 15. En el versículo 5, me rodean las aguas hasta el alma. Es una cita del Salmo 69, 1 al 2. Y sucesivamente. Él está citando salmos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque nos habla de la importancia de la memorización de las escrituras. Es decir, en tiempo de angustia, en tiempo de prueba, en tiempo de disciplina, nos indica que Jonás conoce y usa la palabra de Dios. Es decir, él usa la palabra de Dios en tiempos oscuros en su vida. Y eso es fundamental para nosotros, hermanos. Porque el cristiano, quien conoce y ama la palabra de Dios, hará uso de ella en momentos críticos. Hará uso de ella en las situaciones más difíciles de la vida. Si usted ora la palabra de Dios, se va a acordar de Dios en cualquier circunstancia, donde quiera que se encuentre, cualquiera que sea la circunstancia en que se encuentre. Así que hasta ahora hemos visto que Dios nos regresa a la obediencia. Por lo tanto, el rescate de la obediencia es por gracia. Dios nos regresa a la obediencia por medio de la disciplina. Por lo tanto, nosotros debemos volvernos a Dios en oración. Y ahora vemos que el Señor nos regresa a la obediencia por su gracia. Por lo tanto, la disciplina del Señor produce en un cristiano que viva la palabra de Dios. Dice el versículo 8 y 9, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es el Señor. Hasta este punto de la historia, hermanos, son los marineros los que han experimentado la salvación de Dios en medio de la tormenta. Jonás dice que la salvación es del Señor, cosa que nos indica que él es consciente de que el Señor ha escuchado su petición. Por lo tanto, recibirá la salvación. Así que aquí es donde vemos nuevamente la ironía en la vida de Jonás. ¿Qué quiero decir? Jonás nos enseña a través de su vida irónica que un cristiano que vive la palabra de Dios confiesa su pecado. Dice el versículo 8, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Ahora, es una declaración que es cierta. El que confía en ídolos está poniendo su fe en algo inútil. ¿Pero a qué se refiere Jonás? Yo creo que se refiere a los marineros, ¿verdad? Jonás no pudo apreciar la conversión de los marineros. Jonás se quedó con la idea de que eran paganos. Pero cuando él es echado por la borda, los marineros respondieron de manera diferente. Es decir, Dios respondió al clamor de los marineros y los salvó en misericordia. Sin embargo, también Dios respondió al clamor de Jonás, y la diferencia aquí es de que no vemos, hermanos, que Jonás responda confesando su pecado. No vemos que él reconoce su rebeldía. No vemos que él reconoce su intento de huir de la presencia de Dios. Es decir, Jonás no confesó delante de Dios la falta de misericordia que tenía por los ninivitas. Jonás no confesó la falta de misericordia ante los marineros. Ciertamente Dios lo salvó del vientre del pez, pero fue por pura misericordia. Dice Romanos 9, 15 y 16, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y esta es una ironía, porque Jonás debió haber confesado. Él debió haberse arrepentido de su pecado. La disciplina del Señor produce que un cristiano viva la palabra de Dios. En este caso, el cristiano confiesa, el cristiano se arrepiente. ¿Por qué?
se arrepiente del pecado por el cual Dios lo está disciplinando. No solo eso, sino que un cristiano que vive la palabra de Dios no profesa palabras de religiosidad. Y aquí vemos eso en el capítulo 9, versículo 9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Ciertamente suena muy piadoso, solo que los marineros se adelantaron, ¿verdad? Los marineros fueron los que en verdad invocaron pidiendo ayuda al Señor. Ellos lanzaron al mar a Jonás y Dios los salvó. Dice el versículo 16, que aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Fíjese cuando dice que ofrecieron. Este verbo ofrecieron nos indica que mientras el pez se tragaba a Jonás, mientras Jonás era lanzado y estaba cayendo al agua, estos hombres, estos marineros estaban ofreciendo sacrificios. Esos hombres estaban haciendo votos. Pero después, ¿qué vemos? Vemos a Jonás en el vientre del pez diciendo, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. ¿Qué pasa aquí? Jonás solamente está expresando su deseo. Le está expresando el deseo de que voy a ofrecer sacrificios, lo que prometí, te lo voy a pagar. Es la expresión de un deseo, pero nunca vemos que se lleve a cabo. Es decir, hermanos, solamente son palabras de religiosidad. No vemos que cumpla lo que promete. Lo que sí vemos es a esos marineros volverse al Señor en adoración. Y eso debe de sacudirnos a nosotros. Porque la persona que profesa palabras de religiosidad es una persona orgullosa. Nosotros, así como los marineros, así como Jonás, hemos recibido lo que no merecíamos. Recibimos la misericordia en vez del juicio. Recibimos la salvación en vez de la muerte. El texto dice que la salvación es del Señor. Y darnos cuenta de la gracia y de la misericordia de Dios que hemos recibido debe de cambiarnos profundamente. Eso debe destruir todo orgullo espiritual. El que la salvación sea exclusivamente de Dios destroza toda la posibilidad de jactancia en nosotros y le da toda la gloria, todo el poder, todo el imperio a Cristo, que es nuestro Salvador. Dice el versículo 10, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Es decir, Dios no deseaba que este hombre muriera. Dios lo disciplina para volver a utilizarlo como su portavoz a Nínive. La disciplina funcionó. Jonás fue vuelto al Señor. Jonás regresó a la obediencia. El capítulo 3:3 dice que Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Él obedeció, pero todavía le falta mucho. Es decir, Dios todavía no termina con este hombre. Dios tiene que lidiar todavía con muchos aspectos en su corazón. La gracia de Dios, hermanos, no solamente es irresistible, sino que es implacable. Jonás recibió gracia, Jonás recibió misericordia y lo hizo para llevar a cabo la tarea que le fue encomendada desde el principio. El Señor nos regresa a la obediencia por medio de la disciplina. Como cristianos, hermanos, significa que Él está comprometido. Él está comprometido en volvernos a su dulce comunión si estamos siendo disciplinados. Él está comprometido a volvernos a Él mismo. Porque Él está comprometido a santificar a su pueblo.